Por el aparato cardiovascular. Gracias. Julito, mañana también tengo clase, te das una vuelta, por favor. Sí, sí. Entonces, cuando la primera vez vi llegar a que llegó un niño de 15 años, 16 años, y que había tomado conmigo campeón, una cosa espantosa. Tengo que decir que muchos llegan muertos, pero cuando el niño todavía llega vivo, inmediatamente salvarle la vida, ¿no? ¿Y cómo le salvamos la vida? Primero tenemos que diagnosticar bien, porque es que hablo de diagnóstico fisiológico, salud. Diagnóstico fisiológico. Está de más decir que en neurofisiología se pregunta por el lado de la lesión y también por la lesión, por si acaso, por favor. Si se trata de un nervio o un par craneal, tendrá que ser derecho o izquierdo. Cuando se le pregunte, o sea, tiene que dar el diagnóstico completo. Y eso se llama un diagnóstico fisiológico. Bien, entonces, ¿cómo es que podemos aprender aquí? Este es el parasimpático craneal, aquí el parasimpático sacro. El parasimpático, al igual que el simpático, acá está la cadena simpática, llega a todos los órganos, a todos, absolutamente. Todos los órganos tienen una relación simpática y una relación parasimpática, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, en el parasimpático craneal tenemos el tercer par craneal que se está yendo a la pupila. Algunos les hago recordar, se los hago recordar porque cuando preguntemos en el examen van a hacer las aplicaciones. Ahorita se los estoy diciendo. Desde el punto de vista para hacerles recordar, pero ya yo tendría que preguntar si un paciente viene con una lesión del tercer par craneal, ¿qué encuentras en el paciente? Eso lo que tienen que hacer ustedes es diagnosticar al paciente. Ustedes van a hacer de ellos. Para eso es nuestro par, ¿no? Entonces, el parasimpático obviamente va a llegar a la pupila y produce la contracción de la pupila. Si el parasimpático se lesiona, como hay lesión del tercer par, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber el efecto contrario, va a haber una liniasis. Recuerden que ¿quién hace la dilatación de la pupila? La dilatación de la pupila está hecha por el simpático cervical, alumnos. El simpático cervical tiene una acción totalmente opuesta al parasimpático. Entonces, acá está. ¿No? Entonces, repito, el parasimpático produce la contracción de la pupila y obviamente cuando hay una lesión del tercer par vamos a tener una dilatación anormal de la pupila que se llama midriasis, ¿no? Luego, acá tenemos el séptimo par craneal también, que está llegando a las glándulas salivares. Hemos dicho que el parasimpático aumenta las secreciones, por tanto el parasimpático aumenta las secreciones salivales, por si acaso algunos. El niño que está llegando envenenado por alumino campeón, el niño llega con salivación abundante. La gente de la calle dice que está botando espuma por la boca. Es una salivación abundante precisamente porque cuando hay una lesión, en este caso, ¿no? O cuando hay una lesión del séptimo par, no hay función, pero en este caso es todo lo contrario. En la intoxicación por órganos controlados ya habíamos dicho que se bloquea los órganos controlados, se bloquea la enzima, se polinesterasa y por lo tanto había una función interditada totalmente, ¿no? Entonces, por eso es que el libro viene cargado de secreciones, aquí tanto salivales como lagrimales. Luego tenemos aquí, este es el vago, ¿no? Este vago, como su nombre lo dice, se va al corazón, se va a los bronquios. ¿Qué hace el vago? Se va al aparato digestivo. Hemos dicho que a nivel del aparato digestivo el vago aumenta las secreciones, aumenta el crecimiento intestinal, pero a nivel del corazón el vago disminuye la función cardíaca. Un niño
mapeamos porque estamos viendo que la acetilcolina inhibe la función del corazón y la acetilcolina produce broncoconstricción. ¿De acuerdo? La acetilcolina produce broncoconstricción. ¿Cómo viene el niño entonces? Llega a la emergencia, es lo que yo he visto, el niño llega a la emergencia gravísimo, inconsciente totalmente. ¿Por qué llega inconsciente? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la inconsciencia? ¿Cómo le explicamos fisiológicamente? Llega inconsciente porque acabamos de decir que el parasimpático produce broncoconstricción. Entonces los bronquios se contraen y yo pregunto, ¿entrará el oxígeno? No solamente eso, sino que además de broncoconstricción, estamos diciendo que el parasimpático aumenta la secreción. Entonces bronquios chiquitos y llenos de secreción, el niño no puede respirar, no puede ingresar oxígeno, por eso es que el niño está con pérdida de conciencia. Esa es la causa de la pérdida de la conciencia. Vamos con el estetoscopio y los ruidos cardíacos están bien disminuidos, casi apagados. La frecuencia cardíaca lentísima, porque eso es lo que hace la acetilcolina. Y el niño en cualquier momento entra en paro cardíaco si no le da el antídoto que es la atropina. ¿Cómo está este niño lleno de secreciones? Lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque hay un exceso en las secreciones salivales y laringales. Y como si fuera poco, hay un incremento del peristaltismo intestinal. ¿Qué pasa? Entonces, el niño generalmente llega defecado. Hay que sacarle, las enfermeras saben que sacarle la ropa porque el niño está defecado y además se ha orinado. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el parasimpático? Aumenta el peristaltismo y produce la relajación de los esfínteres. Eso es lo que hace. Y el niño efectivamente está con los esfínteres relajados, defecado y orinado. Hay que realizarle inmediato la limpieza mientras la enfermera está canalizando una vía, por eso se llama canalizar una vía. La enfermera, chicos, está casi muriéndose, como sea, tiene que encontrar una vena para comenzar a inyectarle el suero fisiológico, que es lo primero que se inyecta, y al mismo tiempo el antídoto. Tenemos ampollas de atropina y las comenzamos a cargar en la jeringa y cada minuto estamos inyectando 1 miligramo de atropina. Porque el niño se está muriendo, porque seguimos desesperadamente hasta que el niño comienza a despertar. El niño comienza a despertar. ¿Por qué? Porque ya este antídoto que es la atropina se apodera de los receptores colinérgicos, entonces ya no actúa la acetilcolina. Cuando el niño llega inconsciente, con los ojos cerrados, ¿qué tengo que hacer yo? Le abro los ojos. Porque tengo que sacar mi linterna y ver cómo está el reflejo pupilar. Y yo me pregunto, ¿cómo están las pupilas en el niño que recién está llegando a la emergencia y que todavía está con la intoxicación? ¿Cómo estará? Si hemos dicho que hay una actividad exacerbada parasimpática, ¿cómo están las pupilas? ¿Cómo están? No, por eso es interesante, equivóquense ahora. Hay un exceso de la actividad parasimpática. Hemos dicho de que el tercer par que tiene actividad parasimpática produce contracción de la pupila. Si hay un exceso, las pupilas estarán chiquititas, mióticas. No, porque al contrario hay un exceso. No confundan el exceso con la lesión del nervio. Una cosa es el exceso de acción y otra cosa es ausencia de acción. No confundir. ¿De acuerdo? ¿Quedó bien claro entonces? Al contrario, hay una contracción de la pupila que se llama miosis. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, entonces, ya, si yo veo miosis, y otra cosa importante, ¿no? Otra cosa importante es que cuando le digo a la enfermera, ¿sabes qué? Sácale la ropa porque este niño después hay que cambiarle, y hay que enseñarle porque está defecado y está orinado. Cuando la enfermera le saca toda la ropa al niño, los músculos es algo que uno nunca lo olvida, ¿no? Todos los músculos están así como saltarines, se están saltando. Eso se llama fasciculación. Están como temblando, se nota. O sea, es una cosa pero
que se nota la fasciculación. A través de la piel los músculos están saltarinos. Eso se llama fasciculación. ¿Por qué la fasciculación? Por exceso de la acetilcolina. Estamos diciendo que hay exceso de la acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿De acuerdo? Entonces, vengo yo y comienzo a salvarle la vida al paciente. Eso harán ustedes. El paciente llega vivo, comienzan a salvarle la vida. Y el niño comienza a despertar después que ustedes le colocan la atropina. ¿Por qué despierta? Porque la atropina, ¿qué hago? Lo primero que hace es secar las secreciones y produce broncodilatación. Se está bloqueando el efecto de la acetilcolina. Entonces, el niño respira mejor y entonces abre los ojos, ¿de acuerdo? Abre los ojos. Y cuando abre los ojos, nosotros seguimos inyectando atropina. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que las pupilas se vuelven midriáticas, o sea, esas pupilas dilatadas totalmente que parecen unos gatos en la oscuridad. Eso se llama midriasis. Nos vamos hasta la midriasis. No importa que esté con midriasis el chico, pero ya le salvamos la vida. ¿Por qué se produce la midriasis? Por exceso de la atropina. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que ustedes tienen que anotar y luego grabar muy bien en el cerebro, porque eso lo van a ver alumnos. Esto lo van a ver en el paciente. Lo he visto yo años tras años. Entonces, para eso es que ustedes tienen que grabar perfectamente. Entonces, acá está lo que yo les había contado. A ver, miremos. Entonces, acá hemos dicho que el tercer paso es la contracción de la pupila. Las glándulas salivares por el séptimo par craneal, el noveno par craneal, también acá está el noveno que se va a la parótida, y luego el vago que viene al músculo cardíaco, ¿no? Hemos dicho que produce bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca, paro cardíaco. Acá, a los bronquios, habíamos dicho que la acetilcolina producía broncoconstricción, por introducción de al no entrar oxígeno, el niño moría. Hemos dicho de que acá el vago del aparato digestivo produce aumenta la motilidad gastrointestinal y relajación de los esfínteres. Acá el parasimpático sacro, este es el que se encarga de la última parte, este es el que se encarga de esta parte, la última parte digestiva, y esta es la parte que relaja los esfínteres. Hemos dicho que se relajan los esfínteres. Y cuando yo digo se relajan los esfínteres, de que el niño está defecado, ¿no? Y también no solamente los esfínteres anales, sino los esfínteres vesicales. Acá está la vejiga, por eso ustedes tienen también, relajan los esfínteres y se orina. Eso se llama relajarse los esfínteres. Bien, ya vimos la parte parasimpática de manera muy interesante, y acá tenemos la cadena simpática, que generalmente el simpático produce los efectos contrarios. Y acá lo que yo les decía, este simpático aquí, el simpático cervical, ¿no es cierto? Yendo aquí a la pupila, simpático cervical, ¿no? Acá tenemos los segmentos toracolumbares, ¿no? Segmentos toracolumbares, ¿no? Aquí están las neuronas autonómicas, sean simpáticas y parasimpáticas, y aquí viendo la cadena simpática. Y desde esta cadena simpática, acá hay un valgo intermediario, también hay otros valgos en el camino, acá tenemos el valgo celíaco, otros valgos, y de ahí, ¿no?, van a los respectivos órganos. Esta es la diferencia entonces, porque se llama el sistema nervioso autonómico. Si el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué hace el simpático? Lo aumenta. Si el parasimpático incrementa la motilidad y secreción gastrointestinal, ¿qué hace el simpático? La disminuye. Generalmente son efectos opuestos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. Y acá está, esta es la mocorneurona de la cual hemos hablado tanto. Y aquí, dirigiéndose a su músculo, recuerden acá está la autoneurona muscular. Esta neurona siempre produce acetilcolina, por eso que acá vemos acetilcolina. Mientras que el sistema nervioso autonómico es diferente, porque acá está la neurona autonómica en la médula
acá el ganglio, acá está el ganglio autonómico, ¿ya? Y acá los pulmones, el corazón, ¿no? Y la glándula, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ya habíamos hablado del ojo, habíamos hablado de la contracción anormal que produce una respuesta colinérgica. Habíamos dicho que el tercer paso producía artriosis, todo lo contrario es el componente simpático, ¿no es cierto? Acá el corazón, por supuesto que son miles de receptores alrededor. No vamos a hablar de todos los receptores, aquí yo les doy la diapositiva. Vamos a hablar de lo más relevante porque durante todo el curso de fisiología se van a hablar de todos estos receptores. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿cuáles son los más relevantes, lo más importante, por decirlo, ¿no? Los receptores beta, por ejemplo, los receptores beta reciben generalmente a la noradrenalina y adrenalina. Estos son los receptores beta 1, beta 2, beta 3, acá. Cada vez se descubren nuevos receptores. El asunto es que estos receptores son famosos porque aumentan la actividad. Reciben, en este caso, a la adrenalina. Les comento algo que creo que ya se nos había dicho anteriormente, que la adrenalina tiene mayor actividad por los receptores beta, ¿no? Mientras que la noradrenalina tiene mayor actividad por los receptores alfa, lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los receptores beta? Están sobre la fibra muscular cardíaca, ojo. Entonces, tiene que ver más con el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza contráctil del corazón, ¿no? Luego, ¿qué más? Las arteriolas. Acá está, las arteriolas. A mí me interesa esta tremendamente, la arteriola cerebral, porque estamos en el capítulo de neurofisiología. Entonces, ustedes están viendo que hay una vasoconstricción y la vasoconstricción de las arterias cerebrales está mediada por este receptor que se llama receptor alfa 1. Creo que ya les había dicho la vez pasada. Si una persona se asusta tremendamente, puede caer al suelo desmayada. ¿Por qué? Precisamente por estos receptores, porque la descarga noradrenérgica hace que la noradrenalina se aumente, ¿no? Que todo el sistema, incluyendo por supuesto a nivel plasmático, y la noradrenalina actúa con este receptor alfa 1, produce vasoconstricción y que se produce desmayo o síndrome, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la cantidad de receptores, ¿no? Vamos a ver acá los bronquios. Acá esto es importantísimo. Habíamos hablado hace un rato de cómo la acetilcolina contraía al músculo bronquial, la contracción del músculo bronquial con la acetilcolina, ¿ya? Mientras que la respuesta simpática es la relajación. Acá hay unos receptores muy importantes, se llaman los receptores beta 2. ¿Qué hacen los receptores beta 2? Con el músculo lo relajan. Alumnos, hay una enfermedad que es muy frecuente que se llama asma bronquial. ¿De acuerdo? El asma bronquial. Lo que pasa es que hay tanta contaminación en el medio, demasiada, que mucha gente está haciendo asma bronquial. Si no lo hacen de niños, lo hacen muchas veces de ancianos, justamente por la contaminación. ¿Qué significa el asma bronquial? Los bronquios se contraen de una manera espontánea frente a tanto tóxico. ¿Por qué? Por la activación parasimpática, como he dicho también, la mirada. Entonces, cuando un paciente tiene asma bronquial, ¿de qué se trata? De dar medicamentos que sean agonistas de los receptores beta. ¿Qué significa agonistas? Que tengan la misma acción de los receptores beta. ¿Para qué? Los medicamentos están obligados a hacer lo contrario, o sea, una relajación del músculo bronquial para curar el asma. ¿De acuerdo? Los medicamentos. Entonces, ¿cómo se llaman estos medicamentos? Fáciles, beta bloqueadores. No, porque son receptores beta.
Si yo doy un medicamento beta bloqueador, ¿qué hago? Relajo al músculo bloqueado. Eso sería bueno ver. Los beta bloqueadores se dan en el tratamiento del paciente que tiene asma. Por eso el paciente que tiene asma tiene esa tendencia a que cualquier cosita, cualquier olor, el olor de primavera, el olor del polen, cualquier olor o cualquier tóxico de medio ambiente, el paciente entra en contracción del músculo bronquial. ¿Qué pasa con la contracción del músculo bronquial? La persona no puede oxigenar bien el cerebro. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Repito, ¿qué le doy a un paciente? ¿Qué medicamento le doy a un paciente que tiene asma? ¿Qué le doy? Perfecto. Le doy un beta bloqueador. ¿Será? La cosa exacta. ¿Qué hace el beta bloqueador? El beta bloqueador, ¿qué hace? Relaja. ¿Sí? Entonces, si yo le doy un medicamento agonista del beta bloqueador, relajaré más, ¿no es cierto? Bien, pero los beta bloqueadores se han puesto muy de moda en el tratamiento de la migraña, ¿no? Se han puesto muy de moda. La idea es bloquear los efectos beta, ¿no? A ver, creo que estamos confundiendo. ¿Cuál es el efecto beta? ¿Qué hace el receptor beta cuando se une? ¿Qué hace el receptor beta cuando se une a la adrenalina o noradrenalina? ¿Qué hace el receptor beta? ¿Qué hace? Sí. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del receptor beta cuando se une a la noradrenalina o adrenalina? ¿Qué hace el receptor? No, ¿qué hace con el, es decir, con el músculo bronquial? ¿Qué hace? Relaja. Repito, por favor, a ver, porque parece que también todos están preocupados, ¿no? Entonces, los exámenes, entonces, el efecto del receptor beta, cuando se une a su neurotransmisor, produce ¿qué? La relajación. Ese es el efecto beta, el receptor beta. Pero ¿cuál es el efecto del beta bloqueador? Lo contrario, pues, porque está bloqueando el efecto beta. ¿Qué hace el beta bloqueador? Al contrario, ¿qué hace? Contrario. Por favor, porque parece que acá todos estamos así, ¿no? Ahora sí, porque hace un momento estaba medio cruzado, ¿no? Sí. ¿No? Ya, mira. Acá tienes el receptor beta. Muy bien, eso me gusta que me digan. Acá está el receptor beta, ¿no? Sí, pero el receptor beta cuando se une a la noradrenalina, mira, acá está. ¿Qué te produce? ¿Qué hace? Relaja el músculo bronquial. Relaja, normal. Este es famoso, ¿ah? Por eso lo estoy diciendo, ¿ah? Porque todo relaja. ¿Ok? Ahora sí. Pero ¿qué tal? Entonces tú tendrías que dar para el tratamiento del asma, ¿qué tendrías que dar? Un medicamento que te ayude a relajar más. Porque lo que es el asma es que el bronco se contrae y no te deja respirar. Entonces, el medicamento ideal para el asma es que un medicamento que sea un agonista, sea con una acción similar, ¿no? A la noradrenalina o adrenalina y que te produzca un efecto beta. ¿Ok? Ahora sí. Eso es lo ideal. Pero ¿qué tal si hay otro medicamento que tiene el efecto contrario? ¿Qué haría? Al contrario, ¿no? Se te contrae. Y ese medicamento, su nombre es bien fácil, pues se llama beta bloqueador. Ahora sí. Ahora sí, ¿estamos todos? ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Bien, ahí también están haciendo. Ahora sí. Entonces, los beta bloqueadores son famosos, alumnos, por eso es que tenían que entender esto. ¿De acuerdo? Son famosos, todos los médicos lo empleamos, los beta bloqueadores. ¿Cuándo se emplea un beta bloqueador? Hay otra cosa que en la migraña, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres
La migraña tiene mayor frecuencia en la mujer que en el hombre, pero en el hombre también hay migraña. ¿Qué empleamos nosotros como preventivo de la migraña? Un beta bloqueador. Y va bien, le quitas el dolor de cabeza. Al paciente eso se llama preventivo para el dolor de cabeza, pero si yo le tengo que dar a un paciente este medicamento beta bloqueador, a un paciente que tiene migraña, ¿de qué me tengo que asegurar? De que el paciente no tenga asma, porque si tiene asma, ¿qué le voy a producir? Una crisis asmática. ¿Alumnos, quedó claro? Listo. Esto tengo que tenerlo en cuenta porque se emplea muchísimo. En medicina se emplea mucho los beta bloqueadores y yo creo que bien cómo actúa el beta bloqueador. Ahora sí quedó claro, seguimos. Entonces, por eso le decía que este era famoso, ¿ya? Seguimos. Yo puedo encontrar diferentes medicamentos, bloqueadores, por ejemplo, acá dice bloqueadores, no bloqueo ¿cómo? ¿Cómo puedo bloquear la acción nicotínica, por ejemplo? O sea, la acción, ¿se acuerdan de la unión neuromuscular? Eso es la acción nicotínica. ¿Cómo bloqueo? ¿Qué medicamento hay para producir parálisis a nivel de la, cuando actúa a nivel de la unión neuromuscular? La succinilcolina bloquea los efectos de los receptores nicotínicos. Dijimos que ustedes mueven y caminan con receptores nicotínicos y gracias a la acetilcolina, lo hemos dicho hace mucho tiempo, ¿no? Gracias a la unión neuromuscular. Pero ¿qué tal si hay un medicamento que te bloquea los receptores de la unión neuromuscular? ¿Podrán caminar? Claro que no. Ese medicamento se llama succinilcolina. Succinilcolina es un bloqueador de la acción nicotínica, o sea, a nivel periférico bloqueas, ¿no? Con la succinilcolina y produce parálisis. Acá lo que estoy diciendo, vas a producir parálisis de todo el mundo. El paciente no va a poder caminar, no va a poder hacer nada con las manos. ¿Qué otro bloqueador? ¿Qué otro medicamento? Por ejemplo, acá está la atropina que les había dicho. Acá está la atropina. La atropina es un bloqueador de los efectos muscarínicos, ¿no? De estos receptores. Importa que hay receptores, lo hemos hablado anteriormente, con receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4 hasta M5. Estos son receptores muscarínicos. Hablamos también de los receptores nicotínicos, de la acetilcolina. Pero ahí se está hablando de que la atropina bloquea los efectos muscarínicos. ¿Cómo se traduce en el paciente? El paciente que está envenenado, ¿qué pasa con este paciente envenenado? Yo le he puesto cualquier cantidad de atropina, tanto que las pupilas se dilatan, ¿no? Me voy a otro lado, ya, pero no importa, o sea, exacerbo, bloqueo los efectos parasimpáticos totalmente y el paciente ya está con midriasis. ¿No? Al final ya le salvé la vida. Entonces, yo le pregunto, las fasciculaciones, esos músculos saltarines que tenía el paciente, desaparecerán después que el paciente ya está despierto y como somos como un gato con las pupilas midriáticas? ¿Desaparecen o no desaparecen? ¿Qué me dicen? No desaparecen, dicen, ¿no? ¿Por qué no desaparecerán? Sí, es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no desaparecen? Porque la acción de la atropina es a nivel muscarínico, o sea, corazón, bronquios, aparato digestivo, muscarínicos generalmente se refiere a la víscera, pero la atropina no tiene efecto a nivel de los receptores nicotínicos. Por eso es que el paciente sigue con sus musculitos hasta el día siguiente o 2 días, de 2 días desaparecen. Hay un exceso de la acetilcolina tremendo, ¿no?
Repito, entonces las falsificaciones no desaparecen después que ustedes han salvado la vida de un paciente, porque todavía sigue, no hay bloqueo a nivel de la unión muscular. Los medicamentos, la mayor parte de medicamentos, los más importantes para salvar la vida de un paciente, giran alrededor del sistema nervioso parasimpático y simpático, lo que aumenta la presión arterial, lo que disminuye la presión arterial, lo que tiene que ver con el corazón. A mayor bombeo, a mayor actividad cardíaca, mayor presión arterial. Ya lo van a ver cuando comience el capítulo de cardio. Entonces, ¿a qué se llama sustancia simpático-mimética? La que favorece la acción simpática. La que favorece la acción simpática. Así tenemos estimulantes alfa, los estimulantes de los receptores beta. Entonces, lo que les decía, la noradrenalina fundamentalmente, ¿no? La noradrenalina tiene un efecto, ya les había dicho que actúa sobre los receptores alfa y produce vasoconstricción. La noradrenalina produce vasoconstricción cuando se unen los receptores alfa, acá lo tienen. En base a eso hay muchos medicamentos, ¿no? De diferentes nombres, por ejemplo la epinefrina, en fin, esto lo que me interesa es que ustedes tengan conocimiento de que sobre todo la noradrenalina, ¿no?, incrementa la vasoconstricción cuando se une a este receptor alfa. Y los estimulantes beta, la adrenalina, está lo que les decía, ¿no? La adrenalina generalmente actúa sobre estos receptores beta y aumenta la actividad cardíaca, aumenta la fuerza contractil del corazón, aumenta la presión arterial. Estos son una serie de medicamentos que ya estudiarán cuando hagan fármacos. Por ahora lo que me interesa es que entiendan bien, ¿no? Esta es una especie de introducción a farmacología que lo dan en el próximo ciclo, ¿no? Hay medicamentos que están liberando el neurotransmisor, las anfetaminas, por ejemplo. Ya hemos estudiado cómo el neurotransmisor se tiene que depositar en el espacio sináptico para hacer su acción. Entonces hay diferentes medicamentos que aumentan la liberación de ese transmisor. Las anfetaminas, por ejemplo. ¿Qué hacen las anfetaminas? Antiguamente, yo no creo que ahora, antiguamente habían alumnos, sobre todo las primeras promociones, aquí estamos en las primeras promociones, los eran tan estudiosos, que algunos se me pasaba la mano y tomaban anfetaminas. Una vez me comentaron, digo, por eso no es bueno. Las anfetaminas en el momento no te hacen dormir un día, 2 días o 3, y luego te vas a olvidar de todo lo que has estudiado para el examen. Lo sabrás, pero luego te olvidas. Las anfetaminas tienen sus efectos colaterales. Entonces, las anfetaminas inhiben, ¿no?, el sueño, pero miren cómo las anfetaminas, ¿no?, actúan incrementando, ¿no?, la liberación del neurotransmisor. Uno de los que se incrementa justamente la serotonina, ¿no?, y la acetilcolina también, en fin, una serie de la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina y la adrenalina que te mantienen en un estrés permanente con los ojos abiertos, ¿no?, sobre todo la noradrenalina y la adrenalina. Hay una descarga de estos dos neurotransmisores fundamentalmente para que la persona se mantenga despierta. Luego hay, por ejemplo, aquí, inhibiendo las enzimas, ¿no?, inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la catecholopropilasa. Pero estos medicamentos son de acción muy débil. La monoaminoxidasa, ¿no?, y la catecol-ortometiltransferasa. La monoaminoxidasa se encuentra a nivel presináptico, en la zona presináptica, y metaboliza al neurotransmisor, ¿no?, pero tiene un efecto muy pobre, y la catecol-ortometiltransferasa se encuentra en la sinapsis, ¿no? Justamente también está para destruir, ¿no?, destruir al neurotransmisor. Yo les había dicho
que aquí el método más importante era la recaptación de neurotransmisores cuando se trataba de las sinapsis adrenérgicas y noradrenérgicas. Pero todavía hay industrias farmacéuticas que siguen utilizando estos medicamentos, pero con poca reacción, diría yo lo utilizo en realidad. Ninguno de estos medicamentos, cuando se trata, si yo quiero tratar a un paciente con depresión, yo lo uso estos medicamentos. Porque no son efectivos. Lo que sí son efectivos son los inhibidores de la recaptación de serotonina cuando se trata de la depresión. Ya se los había dicho anteriormente. Justo acá está, acá está. La amitriptilina es un excelente medicamento que todavía yo lo sigo utilizando. Impide la recaptación de la serotonina, por supuesto que todo medicamento tiene sus efectos colaterales, eso ya es sabido, ¿no? Todo medicamento siempre tiene efectos colaterales, uno tiene que valorar lo que se llama el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, miren la cantidad, si uno estudia la sinapsis, la zona presináptica y la postsináptica, uno puede, ¿no?, hablar de la cantidad de medicamentos solo porque ustedes han estudiado la sinapsis química, la zona pre, la hendidura y la postsináptica, y la cantidad de medicamentos, ¿no? Hay medicamentos con acción simpática, o sea, destruyen la acción simpática, eso significa la acción simpática, ¿no? Y por ejemplo, los bloqueadores alfa, lo que les decía, hay una serie de medicamentos. Lo que les acabo de decir, los bloqueadores beta, acá está el propanolol, este es uno de los más famosos. Propanolol es el nombre de un bloqueador beta. El propanolol, ese beta bloqueador yo lo utilizo para la prevención de la migraña, pero tengo que asegurarme que ese propanolol es el más famoso de todos los beta bloqueadores que por cultura tendrían ustedes que saberlo, que es una clase de esta, no es una clase de fármaco, pero por cultura simplemente beta bloqueador. Pero uno de los más famosos y más usados es el propanolol. ¿Qué hace el propanolol? Yo lo utilizo en la prevención de migraña, pero como les había dicho, ¿no?, tengo que tener cuidado que mi paciente no tenga anorexia, ¿no?, antes de darle este beta bloqueador. Si no, le voy a desencadenar una crisis afánica, ¿no? Bien. Entonces, miren la cantidad de medicamentos frente a estos efectos que nosotros podemos estudiar, ¿no? Y luego interfiriendo la síntesis también, ¿no? O sea, si no se sintetiza bien el neurotransmisor, de alguna manera pues está disminuyendo, ¿no? Entonces también tiene un efecto bloqueador, ¿no es cierto? En realidad, una acción simpática, o modificando el almacenamiento también, ¿no? Si tú impides que se almacene el neurotransmisor, habrá menos neurotransmisor, por lo cual habrá menos efecto, ¿no? Bloqueando la liberación también, en fin, ¿no? Tenemos tantos medicamentos, eso será ya cuando ustedes estudien neurofarmacología, pero lo que les quería traer para que ustedes se den una idea de las aplicaciones de lo que hemos estudiado. Y aquí he traído una nomenclatura muy pequeñita, una especie de resumen, ¿no?, de todo lo que nosotros podemos, ¿no?, que podemos encontrar. Pero es un súper resumen, ¿no?, porque, repito, hay miles de receptores en la actualidad, miles de receptores, y cada vez se van encontrando subtipos incluso de los mismos receptores, ¿no? Entonces, acá tenemos los adrenérgicos, los receptores nicotínicos, los receptores acá están los NM, ¿se acuerdan? Los de placa motora, los de la unión muscular, por favor, se llaman NM a nivel de la nomenclatura internacional, ¿no? Este es del inglés, por supuesto, nicotínico muscular, ¿no? Esto por eso se llama receptores nicotínicos a nivel de músculo, de los neuromuscular o placa motora. Estos los receptores NM se encuentran en los ganglios vegetativos, acabamos de hablar de los ganglios, donde hace posta el sistema nervioso autonómico. Ahí también se encuentra
abundan los receptores nicotínicos, ¿no? Tipo canal, que son receptores un poco más rápidos, que pues ya habíamos mencionado que aquellos receptores que están acoplados con la proteína G. Y acá los receptores muscarínicos que ya su compañera con la cabeza molida y decía, sí, yo sé lo que son los receptores muscarínicos, son los que se encuentran, ¿no?, en los órganos internos. Llámese corazón, acá tenemos el receptor M2, sobre la fibra muscular cardíaca está el receptor M2. Repito, la fibra muscular cardíaca, en la membrana de la fibra muscular cardíaca hay receptores, ¿no?, M2, que son los que disminuyen la frecuencia cardíaca, sí, pero también en la membrana habrá los receptores beta 1, beta 2, beta 3 que aumentan la función cardíaca. Qué interesante, cada célula tiene receptores que reciben al simpático y otras al parasimpático. Hay un perfecto equilibrio, como siempre, entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Los receptores muscarínicos 1, la mayoría, por supuesto que todos estos receptores se encuentran en el sistema nervioso central, también en los órganos vegetativos. En el músculo liso, los receptores M3, los receptores M3 se encuentran en el músculo liso de los intestinos. Toda la musculatura gastrointestinal que es músculo liso, fundamentalmente, tiene este tipo de receptores, los receptores M3, que van a recibir a la acetilcolina, con lo cual se aumenta la función, ¿no?, habíamos dicho gastrointestinal, ¿no? Como siempre, los receptores muscarínicos también se encuentran no solamente en el músculo liso, en las glándulas secretoras. Estamos hablando de que las glándulas sudoríparas, las glándulas salivares, también se encuentran los receptores de tipo M3, ¿no?, para aumentar la secreción. Y los receptores M4, que también son famosos, porque se encuentran en el conducto deferente, útero, también en el endotelio vascular, o sea, de alguna manera aquí, ¿no?, cuando se encuentran en el endotelio vascular es para regular generalmente la dilatación, ¿no? Y no solamente la dilatación de las pequeñas arteriolas, sino que también para la secreción de una serie de sustancias, ¿no? Qué interesante, qué sustancia, ya lo verán identificando. El endotelio sintetiza la famosa endotelina, que regula la presión arterial, muy importante, ¿no? Y los receptores M4 tienen que ver con eso. Por supuesto que además el sistema nervioso central, ahí se encuentran todo tipo de receptores a nivel del sistema nervioso central. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Está claro todo? ¿Sí, no? Bien, seguimos. Esto del sistema nervioso simpático y parasimpático siempre es un poquito interesante y sencillo, ¿no? El hipotálamo es una zona tan pequeñita, todavía sigo impresionada, no más de 3 centímetros de diámetro, pero sin embargo tiene unos núcleos importantísimos que sirven para regular a todo el organismo. Sin hipotálamo el ser humano no puede vivir, así de fácil, no vive. El hipotálamo seguramente lo vamos a volver a ver también en endocrino. ¿Por qué? Porque el hipotálamo comanda toda la regulación hormonal, o sea, la vamos a ver. En este caso estamos viendo el hipotálamo desde el punto de vista nervioso. Entonces, aquí tenemos la cantidad de núcleos hipotálamos de esta zona enorme, es la zona preóptica, área preóptica o núcleo preóptico. Este núcleo produce grandes cantidades de la hormona, de las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas. Si no existe este núcleo o hay una disfunción, no va a haber perpetuación de la especie, porque estamos hablando de la testosterona, estamos hablando de los estrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo importante que es
ya lo veremos más adelante seguro, ya lo verán cuando en el capítulo de endocrinos. En este núcleo no hay supervivencia. Acá tenemos el núcleo hipotalámico anterior para la regulación de la temperatura, para el calor. ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo es el que regula todas las funciones. ¿Qué hace en el calor del hipotálamo? ¿Qué hace? Se comunica con el sistema nervioso simpático y parasimpático y produce, ¿qué produce? Sudación. Claro que sí. ¿Para qué produce sudación? Para bajar la temperatura, porque el sudor se enfría y luego baja la temperatura del cuerpo. ¿Y para qué lo hace? En los ancianitos el hipotálamo no trabaja bien, porque los ancianitos se mueren en el frío y se mueren en el calor. El hipotálamo no está funcionando bien, no hace esta regulación. Por lo tanto, al no haber regulación, el anciano se muere o por exceso de temperatura o por disminución de la temperatura. ¿Qué hace en el invierno? ¿Qué hace en el invierno el hipotálamo? ¿Qué hace? Exactamente, ¿no? En el invierno hay frío, entonces ¿qué se hace para aumentar la temperatura? El hipotálamo produce vasoconstricción. Se comunica con el sistema nervioso simpático, produce vasoconstricción y comienza a aumentar la temperatura por ese roce, por esa vasoconstricción. Como si fuera poco, hay unos movimientos que hace cuando la gente comienza a temblar, ¿no? Cuando hace mucho frío, no se comienza a temblar. ¿Para qué se tiembla? ¿Para qué? Es un temblor para entrar en calor. O sea, el hipotálamo es el que regula todo esto. El hipotálamo es el que manda el hambre. Hay un centro regulador el centro glucostático. El centro que regula el hipotálamo detecta los valores mínimos de glucosa, cómo se está utilizando la glucosa para que el hipotálamo de inmediato mande respuestas. Si falta glucosa, ¿qué pasa si falta glucosa? ¿Qué hará el hipotálamo? Establece sus días separables para qué? Para que se incremente el glucagón, y el glucagón es una hormona que va a mandar la glucosa al medio. O sea, todo está perfectamente regulado por el hipotálamo, es increíble. Esa es la regulación hipotalámica. Sin hipotálamo, la gente puede, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya les había dicho, todos los mecanismos reguladores en el hipotálamo anterior para el calor, en el hipotálamo posterior, mecanismos reguladores para el frío, ojo, ¿no? Acá hay un núcleo sumamente importante que se llama el núcleo supraquiasmático. Regula el ritmo circadiano. Miren qué es esto, ¿no? Una cosa tan impresionante. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es que las sustancias en el ritmo plasmático no están todo el día en la misma cantidad. Los corticoides están en la mañana en más cantidad. ¿Por qué? Porque se necesita mayor actividad, el estado de alerta en la mañana. Es puro corticoides, sí, los corticoides al mediodía disminuyen y en la noche casi ya no hay corticoides. Se supone que el ser humano va a descansar. Eso se llama ritmo circadiano, y el ritmo circadiano es realizado por ese núcleo supraquiasmático. Los núcleos supraópticos y los núcleos, ¿no? Acá el paraventricular produce una hormona, regula el medio interno, produce la hormona antidiurética, de la cual se hablará más adelante en el futuro. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Regula el medio interno, mantiene la osmolaridad en condiciones aceptables. Y esto es todo lo que hace el hipotálamo. Los núcleos mamilares, los famosos tubérculos mamilares, tienen que ver con el circuito de Papez, el circuito mámico, hipocampo, talámico. Esta es una de las cosas del circuito de Papez, el circuito mámico, hipocampo, talámico, tiene que ver con las emociones, ¿no? A veces las mujeres, sobre todo, los hombres y las mujeres son diferentes.
diferentes, obviamente. Las mujeres tienen la tendencia a ser muy emotivas, ¿no? Y si le agarran cólera si alguien le hace pasar un colerón, la mujer, ¿cuántas veces he escuchado? Uy, no se me pasa la cólera, doctora, no se me pasa, tengo una cólera que me ha durado 3 o 4 o 5 días. Mal, muy mal. Tienen que regular a ese circuito de trapez. Eso hace mucho daño. La cólera, el sentimiento de ira, todo eso hace mucho daño. Parece mentira que lo disminuye. A propósito, disminuye todo lo que es la inmunidad. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. Sigamos. Y acá las lecciones importantes, esto ya no se hace hoy día, esto tiene más de 50 años, algunos ahora ya están prohibidos trabajar con animalitos de experimentación todavía porque son seres vivientes, ¿no? Que también tienen sentimientos. Entonces esto está prohibido, pero antiguamente, no sé si será, esto debe tener como más de 80 años. Se hicieron experimentos con gatitos. A uno, por ejemplo, se les estirpó este centro, el centro de la saciedad, sobre el núcleo medial, y el animalito comía, no se saciaba hasta que se moría obeso y con un paro cardíaco, de la obesidad del mundo. A otro animalito le destruyeron el núcleo dorso lateral, este es el dorso lateral, y el dorso lateral, ahí se encuentra el centro del hambre. Tanto el centro de la saciedad como el centro del hambre forman parte del centro glucostático, ¿no? Cuando se destruía esta zona, el animalito ya dejaba de comer hasta que moría pues totalmente desnutrido. Nadie puede dejar de comer y perdía el apetito totalmente, por eso se hicieron unos descubrimientos. Bueno, lo que les había dicho de que resumen, la regulación de la temperatura, ya habíamos mencionado, ¿no? El bordado anterior para el calor, el posterior para el frío. A propósito, al lado del centro del hambre se encuentra el centro de la sed, al lado. También el núcleo superior galáctico, ¿no? Ya habíamos hablado del centro del hambre, la conducta sexual, yo hablo de conducta sexual. El circuito de papel, alumnos, es la parte instintiva. En la parte instintiva, pero tenemos que hablar pues de la corteza límbica. El ser humano no es un animal, tiene que controlar lo que se llama la libido o apetito sexual, lo mismo. Obviamente es mayor en el hombre que en la mujer, eso sí es sabido, fisiológicamente, pero hay mecanismos. La parte básica es el circuito, ¿no? Circuito de papel, pero la corteza está para regular esa parte instintiva. Por eso yo quería hablar de conducta sexual. No instinto, el instinto tendrán los animales, los seres humanos no. Los seres humanos tienen una conducta sexual. Lo que les decía hace un momento, ¿no? La cólera, el temor, todo esto no es bueno, pero esto está a cargo del sistema límbico y del circuito de papel, ¿no? Ya lo comenté hace un momento, pero los núcleos mamilares forman parte de este circuito de papel. Y habíamos hablado de los núcleos supraquiasmáticos, ¿no? Bueno, y acá simplemente para mostrarles la cantidad de núcleos que producen una serie de neurotransmisores, eso ya se estudiará que controla, eso es lo que se llama control neuroendocrino. La vasopresina, la hormona tiroidea, la oxitocina, ya se verá esto, se los he traído para que
que vean ustedes lo complejo que es el hipotálamo y la función es tan importante que cumple, y sobre todo que se estudiará en el capítulo de endocrina, ¿no? Bien. Hasta aquí preguntas. ¿Ninguna? ¿Está claro, no? Bien. Pasamos a lo que es la actividad eléctrica concentrada del sueño inteligible. Esto también es un tema sumamente interesante e importante. La persona tiene que dormir bien. No es cuestión de juego, no dormir adecuadamente. Son varias, desde la 1 hasta la 6, como ustedes pueden ver acá. Es una capa, ¿no? de células muy pequeñitas, ¿no? La capa 1, la más superficial, células sumamente neuronas muy pequeñitas, la capa 2, que se llama la granulosa, la capa granular externa, hay otra capa que es la capa granular interna. En esta tercera capa se encuentran unas células que se llaman las granulares pequeñas, pero lo que más nos interesa es lo que se encuentra en la quinta capa. Ustedes están viendo que aquí en la quinta capa se encuentra esta neurona que es la neurona piramidal. ¿Cuántas veces dijimos que es importante la neurona piramidal? Primera neurona de la corteza cerebral. Miren, tremenda neurona, miren cómo tiene un cilindro eje que siente la capa más superficial, que es prácticamente aquí el cráneo, con el cuero cabelludo. Entonces, acá hay un axón, pero no se olviden que aquí también tiene otro axón. Recuerden que se defusan las pirámides, ¿se acuerdan? Y que se defusa a nivel de buro. Esta es la famosa primera neurona motora. Hay autores que le llaman las neuronas gigantes de Bess. Tantos nombres han recibido a través de tantos años y a nosotros nos interesa porque aquí estas son importantes en producir la actividad eléctrica cortical, como vamos a ver seguidamente. Acá hay otra capa diferente de células pequeñas, de varias formas, por eso se llama la capa de células pluripórficas, ¿no? Acá está a mayor aumento, lo pueden mirar, acá a mayor aumento. Yendo, sientes el cráneo y acá el cuero cabelludo, miren cómo se va hasta la capa más superficial. Este axón de la vía piramidal y acá el axón que se va abajo para depusarse, la famosa depusación de la pirámide. Alrededor de esta quinta capa, las neuronas piramidales grandes, ¿no? Figura esto, ¿no? Entonces aquí tenemos, observen, la gran capa a mayor aumento, la gran célula gigante de Bess, la neurona piramidal, hemos dicho que se va hasta la superficie casi del cráneo. Vamos a suponer que aquí está llegando esta información. Está llegando un axón y el axón le pasa, acá le pasa un potencial de acción. ¿Qué va a pasar cuando le pasa el potencial de acción? Esta zona se vuelve positiva, ¿no? Sí, pero tremenda distancia que hay entre este punto y este punto de la acción. Mientras este ya está positivo, acá todavía sigue negativo, por lo tanto acá se forma un potencial eléctrico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este potencial eléctrico, este circuito eléctrico va a ser captado como tal. Vamos a ver, y acá está. A mayor aumento, y para que se den cuenta cómo es captado, aquí está el cuero cabelludo. Normalmente en el electroencefalograma yo le pongo un electrodo sobre el cuero cabelludo, miren acá, ¿de acuerdo?
y esto lo conecto a un electrodo y lo llevo a una pantalla ¿para qué? Para que me dibuje cómo son los potenciales y cómo es que las neuronas están funcionando en este momento. Vamos a comenzar por acá, vamos a suponer que aquí, en estos axones más superficiales, llega un axón y despolariza este punto. ¿Qué va a pasar? Este punto se pone positivo y por afuera negativo, ¿no? Dentro del axón está positivo, se produjo un potencial de acción despolarizante, sí, pero esto todavía está acá, esto sigue siendo negativo, ¿no? Esto que está aquí es negativo por dentro, pero por fuera claro que está positivo. En el reposo por fuera está positivo y por dentro está negativo. ¿Qué va a pasar si esto es negativo y esto ya se despolarizó? Si esto es positivo y esto es negativo, recuerden que la corriente va de polo positivo a polo negativo y se establece un circuito de corriente, ¿no? en todo este campo. Y esto se traduce de esta manera, un potencial de tipo despolarizante. La máquina capta un potencial de tipo despolarizante. ¿Qué pasa si al contrario vivimos un axón en la parte más abajo de la neurona piramidal? Ocurre lo contrario, que esta parte se pone positiva, pero esta de acá, más superficial, es negativa. Hemos dicho siempre que la corriente va de polo positivo a polo negativo, acá se establece un circuito diferente. Y este circuito se va a registrar de esta manera. Potencial de tipo hiperpolarizante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en base, lo más importante, cómo es que nosotros registramos con estos electrodos. Y acá está lo que les decía. Se pegan los electrodos al pacientito, ¿no? Aquí en esta parte primero, este es un tipo, ya esto está estandarizado a nivel internacional. Se pone acá un electrodo para registrar el lóbulo frontal, aquí otro electrodo, el otro lóbulo frontal, aquí lóbulo parietal y acá lóbulo occipital, se más abajo. Entonces, registramos esta parte por decir paracentral izquierda, luego acá hay otros electrodos paracentral derecho y acá tenemos temporal. Este es el lóbulo temporal, miren cómo se colocan los electrodos. Esto lo hacen los técnicos. Pero lo que tienen que saber ustedes es que esta es la forma como se hace el electroencefalograma, es decir, antes eran electrodos de aguja, ahora son electrodos de superficie. ¿De acuerdo? Ahí está. Miren cómo se van pegando todos los electrodos. Entonces acá esto me sirve para registrar la zona paracentral derecha, paracentral izquierda, lóbulo temporal izquierdo, lóbulo temporal derecho. Y acá está cómo se deben colocar los electrodos, en qué punto. Todo esto está estandarizado a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? Se debe de ver en un electroencefalograma. Vamos a ver diferentes tipos de ondas. Las ondas altas, las beta, las teta y delta. Estas teta y delta son muy lentas. Entonces, alfa tiene una frecuencia de 8 a 13 Hz. 8 a 13 Hz, ¿qué significa? 8 a 13 ondas por segundo. ¿De acuerdo? Eso significa 8 a 13 Hz. Las ondas beta son más rápidas, tienen de 14 a 30 Hz. Ciclos por segundo. 14 a 30 ciclos por segundo es lo mismo. Las ondas alfa tienen aproximadamente un tamaño grande de 75 microondas. Ahora lo vamos a ver. Solamente les estoy diciendo lo que se va a ver. Pero ahorita lo vamos a ver para que ustedes graben perfectamente. Y esto es sencillo, nada más que lo tienen que ver. Y las ondas beta son muy pequeñitas, tienen una amplitud, un tamaño de 5 microvoltios. Y las ondas beta sí son más lentas, 4 a 7 ciclos por segundo. Las ondas beta sí son altas y grandes, 100 microvoltios de amplitud. Mientras que las ondas beta tienen un medio de 3.5 Hz. Y también el tamaño de 100 microvoltios. ¿Cómo se ve
ve esto. A ver, este es un electroencefalograma normal, este es uno sencillo, pónganse atentos. ¿Qué es lo que los médicos buscamos? Aquí los médicos empleamos los términos de voltajes. Aquí hay 16 voltajes. Vamos a ver si yo cuento acá. 1, 2, 3, 4, ahí estamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Los primeros 4 voltajes del 1 al 4 están registrados, como yo le dije, son 4 electrodos, 4 voltajes. Está registrando la parte paracentral izquierda. Todo esto está ya codificado en la parte izquierda. El voltaje 1 y 2, acá está el 1 y el 2 registrando las áreas anteriores o frontales. Mientras que el 3 y 4, acá vemos el ritmo alfa que están registrando, ¿no? Prácticamente acá tenemos el lóbulo parietal y el 4 está grabando perfectamente la región occipital. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos los médicos? Decimos que en las áreas anteriores, y eso lo pueden anotar, lo anotan. En las áreas anteriores del electroencefalograma se registra el ritmo beta. Es más pequeñito, acá está el ritmo beta. Y en las regiones posteriores, o sea, en la occipital, el ritmo alfa. Este es el ritmo alfa. Este es un segundo, alumnos. Si ustedes ven acá hay una raya, esto es una computadora sofisticada, acá hay otra raya, un segundo. Si yo cuento, como estamos viendo acá, 1, 2, 5 por segundo, 3, voy a botar la puntita 4, 5, 6, 7, 8. Este es un ritmo alfa, el ritmo alfa generalmente tiene 8 por segundo. 8 ciclos por segundo. El ritmo alfa, si ustedes están viendo, acá está pequeñito, luego crece, se hace más grande, tiene la forma de uso. Miren acá, por ejemplo, acá también hay alfa y se hace más pequeño. Forma de uso es lo que reportan todos los libros. ¿Qué busca el médico? Me voy a las regiones occipitales, sobre todo me voy a este montaje 4, es occipital izquierdo y tiene un ritmo alfa igual, el ritmo alfa está bien. Acá tiene 8 ciclos por segundo, acá también tiene 8 y tiene la forma de uso. Lo primero que ve el médico es el ritmo alfa. Luego el ritmo beta, hemos dicho que está en regiones frontales, es muy pequeñito, si ustedes ven acá hay tiene un tamaño muy pequeñito, estos potenciales son pequeñitos. Eso se llama el ritmo beta. Qué diferente el ritmo beta, tan pequeñito el tamaño, al ritmo alfa. El ritmo alfa es el tamaño y se ve claramente, ¿no? Luego tenemos acá 5, 6, 7, 8, tenemos este también, este es el área de 5, 6, 7 y 8 es el hemisferio cerebral derecho, ¿verdad? 5, 6, 7 y 8. Hemisferio cerebral derecho, áreas frontales, alumnos vean acá las 5 áreas frontales, 6 áreas frontales, 7 ya comienza a verse el ritmo alfa porque son regiones occipitales, y el 8 con mayor razón es típicamente el lóbulo occipital. Miren acá el ritmo alfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, acá está el ritmo alfa. Enorme. Y nosotros decimos, pero esto está normal. Esto está normal. Acá de 8, 9, 10, 11, 12. Acá, esto es el lóbulo temporal. Acá está. Estos son los otros montajes, 9, 10, 11, 12. Lóbulo temporal izquierdo y acá viene el 13, 14, 15 y 16, lóbulo temporal derecho. Me está registrando porque primero en el paciente se colocan 4 electrodos acá, ¿no? Es como que
que si yo estudiara así, abrazara, y coloco mis 4 electrodos acá, ¿qué es lo que trato de buscar? Información. Acá un tumor en esa zona, eso es lo que busca. Luego, ¿qué hace la máquina? Registra con otros 4 electrodos que la región frontal, parietal hasta la occipital. ¿Sí? Estos son los videos, son los electrodos, la punta del video son los electrodos. Luego, ¿qué registra la máquina? Lóbulo temporal izquierdo. Y luego, ¿qué registra la máquina? Otros 4 montajes, lóbulo temporal derecho, detrás de la oreja. Para su conocimiento, el lóbulo temporal, la punta del lóbulo temporal, ojo, está sobre la apófisis mastoide. Yo me toco acá, tóquense todos. Es la apófisis mastoide. Ese es el lóbulo temporal. Si yo pongo un electrodo allí en este punto, ahí le va a registrar el lóbulo temporal. Yo sé que los electroencefalografistas, ¿no?, registran en cada. Yo puedo registrar en cada punto una actividad. Sí, pues verdad, ya está demostrado que por registrar 4 puntos, a mí me dan el diagnóstico, por eso yo lo registro. Primero, la región paracentral izquierda, luego la región paracentral derecha, luego lóbulo temporal izquierdo y luego lóbulo temporal derecho. Un electroencefalograma me puede dar a mí la presencia de un tumor. Antiguamente este estudio tiene por lo menos 100 años. No ha perdido vigencia. No ha perdido vigencia ¿por qué? Porque te registra la actividad eléctrica cortical. Si hay un tumor me lo dirá. Si hay epilepsia, también me lo dice. Es un examen se pide sobre todo para el diagnóstico de epilepsia. Porque hoy en día ya tenemos una resonancia magnética. ¿Algunos de estos que vamos a tener claro? ¿Sí? ¿O no? También de repente, El 17 y 18 para que sepa. ¿cuál? El 17 y 18. Ah, qué interesante, muy buena observación. Nosotros estamos tomando el cerebro, pero queremos ver cómo está el corazón. Este es un electrocardiograma, ya veremos, esto se llama EKG, electrocardiograma. Esta es la derivación de 2, ¿no? Este es el complejo, ya lo estudiarán P, el QRS, la onda T. Este es el electrocardiograma. ¿Ya? Y también podemos poner otro electrodo en los músculos respiratorios, es decir, hay un examen que es el electroencefalograma, pero en la noche. Y le ponemos un electrodo sobre los músculos, o 2 electrodos sobre los músculos respiratorios para ver cómo está respirando el paciente. También queremos saber si durante la noche, durante el sueño, cómo el corazón va, ¿no? Aumenta la frecuencia, no aumenta, ¿ok? ¿Listo? Bien, ¿esto ya está grabado? ¿Sí? Me refiero grabado en el cerebro, ¿sí? Bien. Miren, esto es muy sencillo, ¿ah? Por favor, miren, esto es lo normal. Ahora díganme si lo que viene no es normal, pero escuchen. Repito, ¿qué estudio yo en este evento? Me voy a montaje 4, yo quiero ver cómo está alfa. Alfa está normal. Me voy a montaje 8, vuelvo a estudiar alfa, pero alfa también está normal. Acá lo estoy viendo bonito, aumenta su tamaño, me voy al montaje 12. Zona occipital izquierda, pero alfa también está bien. Y luego me voy al 16, que también es región occipital, y digo también está bien alfa. Y esto lo nota en el cuaderno. Entonces, en las regiones occipitales predomina el ritmo A, al norte. Porque eso es lo que estudia el médico. ¿Qué estudia el médico? El ritmo alfa en regiones occipitales. Así de claro. Se estudia el ritmo alfa. En las regiones. Ya hemos dicho que en las regiones frontales abunda el ritmo beta, que es tan pequeñito, tan chiquitito, tan frecuente. Bien, este es normal. Ahora voy a pasarles otro. Ustedes díganme si lo que viene ahora es normal o no. ¿Será normal eso? Díganme, ¿sí o no?
No, díganlo sin temor, no, pues ese hombre será igual que el otro, a ver, vamos a ver el otro. Eso es normal. ¿Será normal esto? Me voy a 4, donde antes estaba el ritmo alfa bien bonito, 4 era el montaje 4, aunque el montaje sí. ¿Dónde está alfa? No lo veo bien, no está bien expresado. Me voy al 8, tampoco veo alfa. Me voy al 12, tampoco, al 16. Miren, un ritmo chiquitito, pequeñito, que parece beta, beta. Miren acá esto. Contemos, miren esto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Más de 14 es ritmo beta. Aquí, en este electroencefalograma, hay predominancia del ritmo beta, así se dice. Esto no es normal. No es normal. Este es un paciente mío, un paciente que era un neurótico, ansioso tremendamente, ansioso que cuando abría los ojos, cuando el montaje 1 en las regiones frontales, cuando el objeto está sobre los ojos, prácticamente en la frente, el paciente hace esto se llama músculo. Nosotros decimos que estos son ojos, porque el paciente está moviendo los ojos, de los músculos de los ojos, viene tremendo potencial, ¿no? Estos son ojos, muy bien, estos son ojos, decimos, ¿no? Y lo demás, abundante ritmo beta, miren acá, esto es beta, ¿no? Muy chiquitito, tamañito, pequeñito. Paciente neurótico, ansioso. Eso no es normal. Efectivamente era un paciente mío muy ansioso. Tengo que darle un tratamiento, tengo que darle una ansiología para cortar esa ansiedad, tratar la ansiedad. El ritmo alfa casi está pero muy disminuido de tamaño, ¿no? Ya me estoy abocando un montaje. Y ahora vean el siguiente, a ver qué les parece el siguiente. ¿Será normal el siguiente? Vamos a ver. Sí, me gusta ver la expresión de su rostro porque esa risa un poco nerviosa dice que eso no es normal. No es normal, ¿qué está pasando con este paciente? Alumnos, este es un paciente que tiene epilepsia. El diagnóstico es típico, el diagnóstico es muy claro. Miren acá, estos son paroxismos, porque todo viene acá de una sola, paroxismo de una delta. Si yo cuento, miren acá hay un segundo, acá está la raya para aumentar un segundo. Y si yo cuento cuál es el ritmo, acá veo una onda grandota y 2 ondas grandotas. ¿Qué es esto? Ritmo delta, una grandota. Estos son paroxismos, son ondas delta, los paroxismos de ondas delta, miren acá. 1, 2, 3. Paroxismo de ondas delta igual acá, ¿no? Este es un paciente que tiene epilepsia, ¿no? Y acá, por supuesto que acá no hay ritmo, de ninguna manera acá no hay alfa, porque esto es una anormalidad total, pero lo más notorio es que estos son, acá igual, si yo cuento las notas que tremendas, parecen 2 ceros, ¿no? Así son las ondas delta. Son ondas muy lentas, son simplemente una frecuencia de 2 Hz, ¿no? O sea, 1 a 2 por segundo, ¿no? Es un paciente típico con una crisis equilibrio. Una paciente, esta es una paciente, el resto que trae recuerdo realmente, porque esta es una de mis pacientes hace muchos años, cuando trabajé en el hospital, y que la estábamos tratando, ¿no? Imagínense hace cuántos años, creo que son muchos. En el 2000, ¿no? Cuando estamos en el 24, se dan cuenta que es una realidad, ¿no? Mucho tiempo. Pero imagínense, son casi 24 años. Qué barbaridad. Bueno, seguimos. Ya no trabajo en ese hospital, por supuesto.
Y vamos a pasar al suelo. ¿Quieren hacer un pequeño break? Sí. A ver, son exactamente 3:20, 3:30 estamos aquí, ¿ya? Como que toman agua, se lavan la cara y yo voy a